Nuestros antepasados llegaron a las tierras de Norteamérica en la época de los peregrinos. Vinieron en busca de libertad civil y religiosa y para ofrecer una vida mejor a sus hijos. La historia que relataré comienza 2 días antes de la Navidad de 1805. Mientras vivíamos en Sharon, Vermont, nos nació un hijo varón. Le dimos el nombre de José, igual que su padre. Tal vez haya quienes quisieran que relatara muchos hechos asombrosos ocurridos durante la infancia de José. Pero no hay nada digno de destacar, salvo aquellas cosas que resultan comunes en los niños. Mi esposo trabajaba en el campo en el verano y enseñaba en la escuela en el invierno. Nos esforzábamos por criar a nuestros hijos en el camino de Dios. Veamos. Gracias, Catherine. Ayer estábamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Muy bien, con fuerza. Teníamos en nuestra familia 9 hijos. Alvin era el mayor y un héroe para José. Al igual que Hiram, el segundo. Ellos veían algo especial en su hermano menor. Todos lo veíamos. Dios nos da poder para vencer la tentación, pero nosotros somos débiles. Todos hemos pecado y nos alejamos de la gloria de Dios. Por eso debemos arrepentirnos y bautizarnos. Es el único camino hacia su reino. ¿Me permite, señor Smith? Parece ser usted un hombre temeroso de Dios, pero no lo veo con su familia en mi congregación. Pienso que los sermones de hoy enseñan a temer a Dios demasiado y a confiar en Él poco. Es usted un hombre difícil, señor Smith. No es mi intención. Me preocupa su salvación. Alvin, ¿te has preguntado alguna vez qué debemos hacer para ser salvos? Te preocupas mucho, hermanito. Es que tengo que saber. ¿No crees que Dios quiere que todos nos salvemos? Sí. Pienso que para salvarnos debemos obedecer los mandamientos que Él nos dio. Tal vez todos tenemos la capacidad de ser mejores cada día y de progresar hasta alcanzar la salvación. Si te ciñes a doctrinas falsas, vas a vivir en la fría oscuridad toda tu vida. La Biblia nos enseña que hay un solo camino a la salvación, José. Estudia la palabra de Dios y verás que lo que yo te he dicho es verdad. Consternado y confundido, José siguió buscando respuestas. Tarea que habría resultado difícil aún para personas mucho mayores que él, con los beneficios de una educación que José nunca había recibido. Un día estaba leyendo la epístola de Santiago, donde dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios». Esas palabras penetraron mi corazón con gran fuerza. Ahí hay más madera.
Medité en cuanto a ellas repetidamente. Finalmente llegué a la conclusión que tendría que hacer lo que Santiago aconsejaba. O sea, recurrir a Dios. Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Súbitamente se apoderó de mí una fuerza, un ser real del mundo invisible. Mientras me esforzaba con todo mi aliento por pedirle a Dios, vi una columna de luz. Cuando la luz descansó sobre mí, vi a dos personajes. Uno de ellos me habló. José, este es mi hijo amado. Escúchalo. Yo soy Jesucristo. Vi a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Ellos realmente me hablaron. Yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. Se me dijo en la visión que no debía unirme a ninguna de las sectas, y que el Evangelio en su plenitud sería pronto restaurado. Agradezco tu ayuda, José. Pero debes saber lo que siento. No hay tales cosas como visiones y revelaciones en estos días. Todo eso terminó con los apóstoles y nunca más volverá. Y no hables más de eso. Solo te va a causar pesar. ¡Oye, José! ¿Alguna visión últimamente? ¡No es asunto tuyo, Smith! ¡Ve a ayudar a tu hermanito! ¡Cuida a tu hermano! En septiembre de 1823, al abrir nuevamente su corazón a Dios, José recibió la visita de un mensajero celestial. José,
Yo soy tu consiervo. Ciertamente Moisés dijo, Me dijo que se llamaba Moroni y que Dios tenía una obra para mí. Me habló de unos antiguos anales escritos en planchas de oro que se referían a los primeros habitantes de este continente. El lenguaje de esas planchas me era desconocido. Se me dijo que ellas contenían la plenitud del Evangelio de Jesucristo. José recibió el conocimiento de una visita del mismo Jesucristo resucitado a un pueblo que habitó antiguamente las tierras del Nuevo Mundo. Durante su aparición, Jesús invitó a la gente a palpar las marcas en sus manos, pies y costado. Llamó a 12 apóstoles para enseñar su evangelio y obró milagros. José podía describir tales hechos como si él mismo los hubiera presenciado. Pienso que se nos podía considerar la familia más peculiar de la tierra, puesto que prestábamos profunda atención a un jovencito de 17 años de edad que nunca había leído la Biblia en su totalidad. Más adelante, José recibiría el conocimiento necesario para traducir el registro que le había sido revelado. Mientras tanto, se le pidió esperar y prepararse. Como parte de esa preparación, se pondría a prueba su confianza en Dios. Lo siento. He hecho todo cuanto sé. Nuestro amado hijo mayor y el héroe de José en la tierra. Alvin. José, si Alvin muere sin ser bautizado, nunca verá los cielos. Lamento tener que decírtelo. José, lo siento. De verdad que lo siento. Iron, eres el mayor ahora. José, tú debes obtener ese registro. Haz todo lo posible. Dios ha dado sufrimiento a los hijos de los hombres, porque del polvo venimos y al polvo volveremos. Tal vez Dios está tratando de advertirte, José. Alvin está perdido, pero aún hay esperanza para ti. Olvida tus insensatas ideas. Pero las palabras de Alvin resonaban en la mente de José. Realmente creo que Dios quiere que todos nos salvemos.
Con el paso de los años, José seguía pensando en todo lo sucedido y en lo que se le había prometido que aún sucedería. ¡Nos vemos mañana! Fue en esos días que conoció a una joven de nombre Emma Hale. Como sucedía a menudo, se decían muchas cosas de José. Mi padre ha escuchado ciertas historias. Bien, ¿y si te dijera que son ciertas? Le contó todo lo acontecido. Emma tendría que decidir por sí misma. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso mismo hice. Tú ganas. Quiero mostrarte algo. Ven. He pensado mucho en lo que me has dicho. ¿Y? Te creo. Aún sin la aprobación de sus padres, Emma se casó con José el siguiente año. Durante 4 años, José regresó cada septiembre al lugar donde estaban enterrados los registros sagrados y cada vez recibió más conocimiento hasta que se le permitió dar comienzo a la tan esperada traducción. Te casaste con un soñador, Emma. Traducir. Apenas puede leer y escribir. Mientras no abandone sus alocadas ideas, no le vamos a permitir pisar esta casa. Él cambiará de opinión cuando nazca el bebé. A su primer hijo lo llamaron Alvin, en honor al hermano mayor de José. Vivió solo unas pocas horas. Durante sus 17 años juntos, José y Emma padecerían muchas aflicciones. El Señor llamó a José pese a sus debilidades, pero lo preparó para su sagrada obra. La traducción prosiguió y otras personas se unieron a José en esa gran empresa. Todos los hombres deben arrepentirse y bautizarse en su nombre. Uno de ellos fue Oliver Cowdery. ¿Cómo seremos bautizados? No lo sé. En mayo de 1829, José y Oliver decidieron ir a preguntar al Señor. Un mensajero celestial descendió en una nube de luz. Dijo ser Juan el Bautista, el mismo que había bautizado a Jesucristo. Puso las manos sobre la cabeza de ambos y dio a José y a Oliver la autoridad para bautizar. Más adelante, Pedro, Santiago y Juan, 3 de los apóstoles originales de Jesucristo, restauraron la misma autoridad que ellos habían recibido del Señor para que el hombre pudiera volver a actuar a favor de la salvación de los hijos de Dios. El trabajo de traducción terminó y José devolvió las planchas al ángel Moroni. El antiguo registro fue publicado como el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Se me ha preguntado muchas veces si el Libro de Mormón es verdadero. Las Escrituras nos dicen que debemos examinarlo todo,
leerlo y preguntar a Dios. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. ¿Tiene este libro como fin reemplazar la Biblia? Nada puede reemplazar la Biblia, Padre. Este es otro testamento de la gloria de Cristo. Mi esposo fue bautizado por inmersión el 6 de abril de 1830, el mismo día en que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al salir mi esposo del agua, José exclamó: «Alabado sea Dios por permitirme vivir para ver a mi propio padre bautizarse en la Iglesia de Jesucristo». Con la autoridad del sacerdocio de Dios, la misma iglesia que Jesucristo estableció antiguamente fue restaurada a la tierra. Que procedamos a organizarnos como iglesia, acorde con los mandamientos de Dios. Quienes estén a favor, sírvanse a indicarlo. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, ¿Estás aún resuelto a organizar esta iglesia tuya? Es el Señor quien lo ha mandado. Pero no es mi iglesia. Es de Él. Es la iglesia de Jesucristo. Guardé mi promesa, Alvin. Señor Smith, disculpe que lo moleste, pero ¿podría comentarme sobre ese libro? Sí, claro que sí. ¡Smith! No creo en su religión, señor Smith. Pero agradezco toda su bondad. Se diría que esa es nuestra religión. Nunca he perdido con nadie. Así que me disculpo desde ya, hermano José. A veces el Señor nos hace tocar fondo antes de levantarnos. ¡Con fuerza! ¿Y eso es todo? ¡Así es! Hermanos y hermanas, no dejemos de hacer el bien, porque cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios. No pedimos a nadie que abandone lo que tenga de bueno. Solo lo invitamos a venir y obtener más. Y sí que vinieron. La voz se corrió rápidamente y muchos nuevos miembros se congregaron en Missouri y en Ohio. Estos mormones pronto se adueñarán de todo el condado. ¿Cómo estás, Emma? Qué gusto verte. ¿Se imagina dejar todo atrás para seguir a un presunto profeta? He oído que adoran a José Smith. Bueno, hay una sola forma de averiguarlo. José, Sí, madre. mi nueva amiga tiene una pregunta. Solo adoramos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Y lo que se habla de revelación? Es como sabemos su voluntad. ¿Cómo está tan seguro, señor Smith, que a Dios le importa? Sí le importa.
Y usted puede saberlo. Pero primero debe confiar en Él. El mensaje era siempre el mismo. Lean primero y después pregunten a Dios. Muchos de nuestros vecinos hacían precisamente eso. Pero otros se sentían amenazados. En cualquier momento José Smith se echará a correr, como un conejo asustado. Tal vez por miedo a una doctrina que no entendían, o por no confiar en tantos nuevos pobladores del lugar. Ahí está. Vamos, afuera. Vamos. ¡Emma! ¡Los niños! Agárrenlo fuerte. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Alquitrán hasta la boca! Resulta difícil comprender el motivo de tales acciones. Siempre habrá oposición. ¿Cuánto más tendremos que soportar? Quizás debo aprender a ser más humilde. Vaya lección que me dieron. Lo siento. Orad al Padre con todas las fuerzas del corazón, para que seáis llenos de su amor. Dios ha restaurado a la tierra el espíritu de profecía y de revelación. Yo testifico que Jesús es el Cristo. Él invita a todos a arrepentirse y venir a Él. Él calmará nuestro pesar y llevará nuestras cargas. Y si somos fieles, tendremos la esperanza de llegar a ser puros, aun como Él es puro. Llegaban tantos a Kirtland, Ohio, que las casas no se construían lo suficientemente rápido para alojarlos. Emma. Mira, su familia acaba de llegar, José. ¿Quiénes son? Rachel, Susan y Abigail. Pero prefiere a Abby. ¿Ah, sí? ¿Abby? Los Jacobson están en nuestra habitación. ¿No está terminada su casa? Lo está. Salvo poner las puertas y terminar una pared. ¿A qué se debe tanto entusiasmo? El Señor nos ha mandado a edificar una casa a su nombre. ¿Qué tipo de casa? Una casa de santidad, donde Él nos puede dar conocimiento y poder y autoridad. Un templo, como aquel donde Jesucristo enseñó a sus discípulos en Jerusalén. ¿Y terminaremos el templo antes o después de la casa de los Jacobson? Los miembros de la iglesia donaban un día de trabajo de cada 10 para edificar un templo a su Dios. Tienes un buen corazón, Lyman. Espero que tengas buena vista. La primera vez que leí este libro, supe que no había sido escrito por un hombre. José es un profeta. Así es, Parley. Es todo lo que yo esperaba. A veces más. Uno de los que trabajaba más duro entre ellos era un nuevo converso, Brigham Young.
José explica con sencillez cosas que yo nunca había entendido. Buen día, Brigham. Parley. José. José empezó a confiar en las destrezas de Brigham como constructor y reconoció el crecimiento de su fe. Este debe ser nuestro mejor trabajo, Brigham. Para el Señor lo mejor. No solo le edificamos un templo a Él, Él nos edifica a nosotros. ¿Cómo puede llamar a alguien como yo para ser apóstol? Fuiste preparado, Brigham. El Señor toma la materia prima, le da forma y la refina. El Señor tiene grandes planes para ti, Brigham. Mucho más de lo que te imaginas. Brigham Young, en el nombre de Jesucristo, ponemos las manos sobre tu cabeza y te ordenamos sumo sacerdote. El templo de Kirtland llegó a ser la conexión que anhelaba nuestro pueblo entre el cielo y la tierra. Presidente, gracias por venir. Gracias a usted. Que pase buena tarde. Vuelvo enseguida. Bien. No solo un símbolo de la presencia de Dios, sino un conducto para su palabra. Gracias. Madre, esta noche, en el templo, tuve una visión del reino celestial de Dios. La voz del Señor reveló estas palabras. Los que mueren sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido, heredarán el reino de Dios. Madre, Alvin no está perdido. Madre. La profecía de José se cumplió. El Señor vino a su templo. He aquí, he aceptado esta casa. También aparecieron otros mensajeros celestiales, profetas del Antiguo Testamento como Moisés, en ti y en tu simiente, Elías, todas las generaciones serán bendecidas. Y Elías el profeta. De los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. El Señor nos edifica de maneras maravillosas, como lo reveló por medio de José, línea por línea, precepto por precepto, toda verdad, todo principio, toda doctrina de Cristo en cuanto a la vida y la salvación. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Jesucristo es su Hijo. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es hora de deshacernos de esos mormones. Y si tenemos que matar a alguno para ello, tanto mejor. Algunos de los antiguos pobladores tuvieron celos de nuestra creciente influencia. Las sospechas y el temor se basaban en la ignorancia, y los pequeños acosos se transformaron en actos de violencia. ¿Por qué nos hacen esto? ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Cállate, mormón! ¿Por qué? Yo no sabría cómo responder tales preguntas. ¿Cómo podremos dejar todo esto, José? Ya no soy el único que corre peligro. Ahora es muy arriesgado para todos. Por eso es que debemos decidir. Un templo podemos reconstruir, pero no podemos devolver la vida. ¿Será mejor en Missouri?
Parecía que a donde iba nuestro pueblo nos seguía el conflicto. Missouri llegaría a ser el fuego refinador. ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! No se trata solo de unos pocos. Hay 2.500 milicianos de Missouri listos para atacarnos, por orden del gobernador Boggs. Los mormones deben ser tratados como enemigos y exterminados o expulsados del estado en bien de la paz pública. 18 de nuestros hermanos murieron en Hansmill. ¿Es esa la paz pública del gobernador? Padres, madres y niños muertos por el crimen de edificar hogares y adorar a Dios. Eso es lo que debe plantearles. Acepte la oferta, les suplico. General Lucas, se me dijo que quería verme. Aquí están sus prisioneros, como lo acordamos. Cuando nos enteramos de que José y Hiram habían sido traicionados, nos invadió el pesar y la angustia. ¡Caballeros! ¡Caballeros, por favor! Mañana a las 9 del día el general Doniphan y su brigada llevarán a estos hombres a la plaza de Far West y los fusilarán. Pese a sentir gran dolor, fui consolada por el Espíritu del Señor y recibí la siguiente promesa. Tus hijos saldrán ilesos. Y en 5 años, a partir de este momento, José tendrá poder sobre todos sus enemigos. Esto es asesinato a sangre fría. Estos hombres son inocentes. No obedeceré su orden. Y si los llega a ejecutar, lo haré responsable ante un tribunal, lo juro por Dios. Aun cuando no los ejecutaron, José y Hiram fueron acusados de traición contra el estado de Missouri y tratados como prisioneros de guerra. ¡Muévete! Oye, ¡Muévete! ¿quién te salvará ahora, Smith? ¡Profetiza, Smith! ¡Danos unas revelaciones! Oye, José, cuéntanos más sobre Huntsville. Oye, ¿alguna vez mataste a un mormón? 2, quizás 3. Claro que los pequeños no cuentan. Pero sirve para afinar la puntería. Algunos corrieron hacia el bosque y otros se escondieron en la herrería. Empezamos a dispararles a través de las paredes como a peces en un barril. Encontré a un muchachito tratando de esconderse y lo maté, pero no pude quitarle las botas a su padre. Las mujeres mormonas, esas sí que son bravas. Sí, recuerdo que 2 o 3 estaban escondidas. ¡Silencio! ¡Silencio, cobardes desalmados! En el nombre de Jesucristo, les reprendo y les mando que callen. No soportaré más tal manera de hablar. Dejen de hacerlo, o alguien morirá al instante.
El valor de toda alma es grande a la vista de Dios. ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Fuera! Muchos de nuestros padres y hermanos pelearon en la guerra revolucionaria y trataron de establecer un gobierno de libertad e igualdad en esta tierra. Estarás bien. Pese Tranquilo. a que no violamos ninguna ley, miles de personas inocentes fueron llevadas de un lugar a otro y sometidas a grandes riesgos. ¡Smith! ¡Vamos, sube! Ten cuidado con lo que haces. Qué bueno verte. Te amo. Mari. Hiram, ¿alguien quiere conocerte? Tenemos un hermoso hijo. ¡No! ¡Uno a la vez! Mientras José y Hiram padecían en la cárcel de Liberty, aguardando su juicio, nuestra gente era dispersada por Missouri, Iowa e Illinois. Dile a Mari y a los niños que sé que esta obra es verdadera. Tienes un corazón muy fiel, Hiram. Oh Dios, ¿en dónde estás? Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Después de 6 meses encarcelados y por la gracia de Dios, José y Hiram escaparon de sus captores. Nos reencontramos en Illinois, donde nos recibieron bien. Confiábamos en que nuestro sufrimiento no hubiera sido en vano y en tener un poco de tranquilidad. No se desalienten. Nauvoo en hebreo quiere decir lugar hermoso. ¿Cómo se dice pantano en hebreo? Durante aquel primer verano en Nauvoo, cientos de personas cayeron enfermas. Aquí tienen, hermanas. Hermano José, mi orgullo me ha hecho caer al fondo. Ahora el Señor te levantará. ¿Soy acaso la madre de un profeta de Dios? El honrado instrumento para llevar a cabo esta gran obra que mi alma ha magnificado y ha regocijado mi espíritu en Dios, mi Salvador. Durante los siguientes 5 años, Nauvoo se transformó en una próspera comunidad de 15,000 habitantes. Al mismo tiempo, José vislumbraba un mundo más amplio. La verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independientemente, hasta haber penetrado todo continente, resonado en todo oído, y hasta que los propósitos de Dios se hayan cumplido. Dios desea bendecir a todos sus hijos, con luz, verdad y salvación.
Hermanos, un hombre lleno del amor de Dios no puede conformarse con bendecir solo a su familia. Querrá bendecir a toda la raza humana. Eso es lo que desea el Señor de ustedes. En 1830 fueron enviados los primeros misioneros a compartir el mensaje del Libro de Mormón. En los días antiguos, Dios habló a profetas y ellos compartieron el mensaje con todos cuantos quisieran escuchar. ¡Tonterías! Dios ha vuelto a hablar ¿Quién va a a sus creer esas profetas cosas? y ellos nos hacen saber su voluntad. En el libro de Amós leemos que esto es parte del plan de Dios. 10 años más tarde, Brigham Young y otros apóstoles fueron enviados a Inglaterra. Su éxito silenció cualquier noción de que nuestra fe era apenas una religión norteamericana. Buen día, hermano. Si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención y fe en Cristo, Él os manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Los misioneros enviados a otras tierras juntaron a miles de conversos que vendrían a ayudar a edificar Nabú, la ciudad de Dios. Llegaban en barcos por el río Mississippi desde el puerto de Nueva Orleans. Ah, tocas la gaita. Hermano José, no lo aliente, por favor. Otros llegaban por cualquier medio que les fuera posible. Ya llegamos. Caminamos casi 1500 kilómetros para llegar hasta aquí. Dios la bendiga, Jane Manning. Él ya lo ha hecho. Sí que lo ha hecho. Hermano José. Jesse. ¿Tiene un momento? Claro. Estaba pensando... Sí. La gente nota todo lo que hace usted. Y me pregunto si un hombre de su posición debería hacer estas minucias domésticas. Bueno, si hubiera tareas degradantes para hacer en la casa, ¿quién mejor que el hombre para hacerlas? Bueno, mi esposa es quien las hace en la casa. Quizás ella podría hablar con la hermana Emma. ¿Cuánto llevan de casados? 3 años el mes próximo. ¿Tanto tiempo? ¿Podría ofrecerte un consejo? Adelante. El Señor desea que el matrimonio dure más que eso. De hecho, para siempre. Ahora, si el hombre no está dispuesto a ayudar y valorar a su esposa aquí, ¿por qué lo querría ella en la eternidad? Piénsalo por un momento. Es el secreto de la felicidad. Mira. Ese hombre sí que es sabio. Son hermosas. Me hicieron pensar en ti. Es el deber de un marido el amar, valorar y atender a su esposa. Hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, no en voz alta. Honrarla como a sí mismo y ser tierno con sus sentimientos. Estás contando. Pues ella es tanto carne como hueso de él. El Señor ha revelado las sagradas ordenanzas selladoras que unen a las familias en esta vida y por la eternidad junto con gloria eterna. Un día podremos vivir con Dios como familias. Padre, ¿cómo estás? Un poco cansado, nada más. Tú nos has cuidado toda la vida, Padre. Para eso estamos. Ahora nos toca a nosotros. José, ¿volveré a ver a Alvin? Sí. Volverás a ver a Alvin y estarás con él. Tú siempre serás su padre.
Él siempre será tu hijo. El Señor ha revelado que ese es su plan y podremos estar juntos para siempre. Todos volveremos a ver a Alvin. Alvin. Con cuidado, un poco más, algo más, eso es, muy bien, eso es. ¿Es tan magnífico como se pensaba? Lo será. El Señor nos tiene reservadas grandes bendiciones. ¿Por qué quiere el Señor que edifiquemos otro templo? A algunos les parecerá extraña esta doctrina. Un poder que une en la tierra y en los cielos. Pero Dios volvió a restaurar esa autoridad. En el templo recibimos todas las ordenanzas de salvación. No solo para nosotros, sino para quienes murieron sin ellas. Si somos fieles, todo lo perdido se recuperará. Apenas se inició el nuevo y glorioso templo en Nabú, volvieron los antiguos temores. No nos sorprendería ver morir a José Smith en forma violenta. Esto no es noticia, es una amenaza. Hay una manera más fácil de deshacernos de esos mormones. A Smith todavía lo buscan en Missouri. Ayudémoslos a arrestarlo. Quédate quieto, Smith. Si te mueves, eres hombre muerto. ¿Me matarán? No, te llevaremos a Missouri para siempre. El gobernador ¡Muévete! de Missouri exigió que José fuera extraditado para someterle a juicio una vez más con cargos falsos. Lamentablemente, las autoridades de Illinois accedieron. ¡Vamos, muchachos! Nuestros hombres los alcanzaron antes de que entraran en territorio de Missouri. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Caballeros, parece que no voy a acompañarlos a Missouri hoy. Y como no les guardo ningún rencor, los invito a una velada social. Disculpen, no hemos tenido el placer de presentarnos. Digamos que somos invitados de honor. Nos regocijamos en el rescate, pero las autoridades de Illinois lo tomaron como un acto desafiante y dieron a José un ultimátum. José, el gobernador insiste en que vayamos a Carthage. El gobernador de Illinois prometió que mis hijos recibirían un tratamiento justo. Pero la historia sugería otra cosa. Si Hiram y yo no cumplimos las órdenes del gobernador, enviará la milicia a Nabú y vidas correrán peligro. Dios no quiere eso, y yo solo deseo hacer su voluntad. ¿No crees que pide demasiado? Prefiero no pensar en eso. A veces yo lo hago. Ha sido mi gran anhelo terminar este templo. Pero no viviré para verlo. Tú sí. Prométeme, cuando llegue el momento, que harás a nuestro pueblo hacia el oeste. Hermanos, mi misión es testificar de Jesucristo.
yo sé que Él vive. Te quiero, hermano. José y Hiram llegaron a Carthage, Illinois, y se entregaron para hacer frente a los cargos. Pese a todas las promesas de un tratamiento justo, lo que sucedió no llegó a sorprender a nadie. ¡Vas a morir! ¡Morirás, Smith! ¡Vas a morir! ¡Ya no tendrás más oportunidad! ¡Ríndete! ¡Sal de ahí! ¡Ríndete, José! ¡Acabaremos contigo! ¡Vas a morir! ¡Despídete de esta vida! ¡Sí! José, soy hombre muerto. ¡Hiram! ¡No! ¡Hermano! ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? La verdad, extraída de la tierra. Misericordia de los cielos. Una voz de gozo para los vivos y los muertos. ¿No habremos de seguir adelante en tan magnífica causa? Sabemos que no se nos tratará con justicia mientras estemos en Nabú. No sé si yo viajaré hacia el oeste, pero pido que el Señor permita al hermano Brigham guiar a este pueblo. Yo soy el primer testigo de la restauración de la Iglesia de Cristo en la tierra. Dejo al mundo en libertad de juzgar las cosas que he declarado como mejor le parezca. Pero sí puedo decir que todo lo que les he hablado es cierto y lo será para siempre.